Bienvenidos a su podcast favorito, Mind Hackers. Como siempre estamos con excelentes invitados, líderes de opinión, para traerte todos los días algo práctico que puedas aplicar hoy mismo en tu trabajo, en tu emprendimiento o en cualquier actividad diaria que estés llevando a cabo. El día de hoy tenemos con nosotros a Roberto Romero. Él es presidente de del directorio de la Corporación de Finanzas Populares, más conocida como CONAFIPS. Muy fuerte su tarea justamente con la economía popular y solidaria, las cooperativas de ahorro y crédito. También ha formado parte de mesas de trabajo, incluso con muchísimas otras autoridades de la nación. Y pues trae con nosotros un gran mensaje el día de hoy que vamos a conversar justamente cómo reactivarnos económicamente, cuál es la visión respecto al crédito, respecto a la economía verde y muchos otros temas más que seguro Roberto pues es un experto en este tema. Roberto, bienvenido, un gusto. Un gusto, Danilo, siempre un placer platicar contigo y te felicito mucho por este gran esfuerzo de este programa, ¿no? Realmente son espacios en los que podemos hablar de muchísimos temas y estoy siempre a las órdenes, encantado. Qué gusto, qué gusto. Bueno, más que todo estábamos detrás de Roberto hace un tiempo, entonces pues es un gran honor para el equipo de Mind Hackers estar acá con Roberto justo el día de hoy conversando. Y Roberto, para empezar, vamos desde el inicio. Cuéntame, tú naces en Guayaquil. ¿Cómo es esa temprana edad? ¿Cómo es esa vivencia de esas tempranas edades? Bueno, sí, soy guayaquileño, toda mi familia es de Guayaquil, pero a estas alturas de la vida te puedo decir que soy guayaquiteño, porque vine con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanas en el año 81. En el año 81, yo era muy pequeño, tenía 6 años y prácticamente como base familiar, del núcleo familiar más cercano, siempre tuvimos la ciudad de Quito como nuestra ciudad donde hemos vivido, ¿no? Por temas de trabajo, por temas de estudios, he salido de la ciudad, del país en algunas ocasiones, pero Quito ha sido mi hogar y tanto es así que me casé con quiteña, entonces ya tengo visa múltiple para entrar al reino de Quito y tengo un hijo quiteño, tengo un hijo guayaquileño y por supuesto pues, somos barcelonistas, nada es perfecto en la vida, pero es muy chévere. Yo amo la ciudad de Quito. O sea, todavía no te consiguió enamorar ni la Liga, ni el Aucas, ni el Deportivo Quito. Amo la ciudad de Quito, pero el corazón es amarillo. Ok. Bueno, digo, todos tenemos nuestras fallas. No, mentira. Claro. Oye, qué buena. O sea, esta si se puede decir esta amalgama de vivencias, porque al fin del día, para quienes nos escuchan de fuera del Ecuador, Guayaquil es una ciudad costera, está portuaria, por cierto, y claro, tiene ciertas cualidades del guayaquileño, ¿no? Es mucho más abierto incluso para conversar. En cambio, Quito, estamos hablando de una ciudad ubicada en el centro de la sierra como tal, en la Sierra Centro, en la cordillera de los Andes. Hay muchísimo, incluso se habla de regionalismo, pero yo diría que son vivencias diferentes, ¿no? Entonces tú tienes esta amalgama perfecta entre haber vivido en Guayaquil y vivir en Quito. ¿Qué es lo que rescatas más de estas dos vivencias? Sabes que es maravilloso ver cómo Ecuador, a pesar de ser un país pequeño, tiene una diversidad impresionante entre la actitud, la forma de entender la vida, la cosmovisión que tiene cada ciudad. Gracias a Dios te puedo comentar que ya yo no siento que exista el tema del regionalismo. Yo creo que eso ya fue superado, tal vez estaba presente en la época de nuestros abuelos, bisabuelos, tal vez algo en la época de la leva de mis papás, por ejemplo, pero hoy en día ya existe una mixtura, realmente, como decimos, Quito está lleno de chagras, porque estamos guayaquileños, manavitas, esmeraldeños, de todas las provincias del país, pues
Quito ha recibido una migración muy valiosa, muy enriquecedora. Correcto. Yo podría decir que Quito es una metrópoli, ya empieza a ser una metrópoli interesante. Guayaquil es una ciudad grande, yo la adoro, la amo, por supuesto, siempre voy a ser guayaquileño y con mucho orgullo, pero ese mix entre esa habilidad comercial porteña, de ciudad empresarial, de ciudad dinámica, el mismo calor te obliga a estar siempre moviéndote también, y administrar el calor todos los días es complicado. Le da características dentro de reactivación económica y de empresarios y de emprendimientos bastante particular. Y Quito tiene su encanto al ser metrópoli, una ciudad diplomática, una ciudad muy enfocada a estudios, ¿no? Sí, pero también tendiente a ser un poco más, tal vez un poco más intelectual en ciertos aspectos académicos. No digo que en Guayaquil no existan, pero sí hay diferencias en la forma de ser. Por ejemplo, las empresas que son de carácter comercial tienen mucho éxito y más éxito que las empresas muy comerciales de la ciudad de Quito. Tienen perfiles diferentes. Comprendo, claro. Y ahí se puede hablar de un par de cosas, como el hecho de que hay libros, muy buenos libros de antropología ecuatoriana que hablan, y esto no es un tema solo de Ecuador, sino de toda Latinoamérica, de ciertas ciudades recibieron migración de España, de ciertas ciudades también. Entonces, por ponerte un ejemplo, Cuenca fue más visitada o migrantes de Andalucía, entonces por eso tienen incluso esa forma de hablar. Y cosas así, más para Guayaquil era como personas de Barcelona, de toda esta parte, y que son gente un poquito que incluso en español te hablan mucho más rápido, mucho más fluido. Y claro, habla mucho también de cómo se fue forjando esas identidades de cada una de estas ciudades. Y ojo con esto, porque no es hasta que exista como es el tren que une a la costa con la sierra, esto en la época serían los 800 algo, ¿no? En época en la que empieza realmente a haber primero comercio y luego a haber este cambio de intercambio de cultura, ¿no? Qué interesante. Podríamos hablar todo un podcast de ese tema. Quiero llevarte de nuevo. Tú naces en Guayaquil y ¿cuándo decides que la economía es parte de tu vida, que quieres ser economista? Porque para quienes pueden googlear también el perfil de Roberto, estamos hablando de que él tiene es economista por la Universidad Pontificia Universidad Ecuatoriana Católica de Ecuador, perdón. Y también estudió un MBA, tiene un MBA que justamente quiero hablar un poquito más al respecto. Entonces, pero ¿cuándo decides este camino de entrar a ser economista? O sea, ¿por qué? ¿Qué te llamó la atención de eso? Bueno, pones muchos temas sobre la mesa. Un poco quiero rescatar el tema de la migración en Guayaquil, etcétera. Es bastante interesante que al ser una ciudad porteña, por ejemplo, en Guayaquil hubo mucha migración, por ejemplo, de alemanes, de libaneses, de muchas partes del país. Y, por ejemplo, Guayaquil es súper comercial. La colonia libanesa es muy fuerte, estrecha. Claro. Y los libaneses, pues, son muy conocidos por el tema comercial. Incluso mi bisabuelo negociaba telas. ¿Qué libanés no ha negociado telas? Claro. Incluso muchos primos que están en Guayaquil todavía tienen negocio de telas. Y decía, ¿cómo le va don Guillermo? Y decía, malos, no se vende nada. Y estaba vendiendo como loco. Pero es muy comercial. Y bueno, pues la colonia alemana también tuvo una incidencia muy interesante. Bueno, y toda esa gente quiero hacerle doble ya clic. Están regresando. Quiero hacerle doble están clic. Viniendo. Tú tienes ascendencia libanesa y alemana, ¿no? Claro. De hecho, y quisiera conversar un poco al respecto. Claro. De parte de padre, tienes... Coméntame al respecto. Bueno, tengo una mezcla de todo, ¿no? O sea, como buen guayaquileño y como buen ecuatoriano que tenemos de todo, porque todos somos chagras, todos tenemos de todo. Por el lado de mi mamá, pues tenemos una ascendencia alemana, por el lado von Buchwald, por el lado de mi abuelita,
También tenemos una ascendencia libanesa, ella es de apellido Hanse, y bueno, ese mix nos enriquece, ¿no? Y por supuesto de español, de indígena, de afro, nosotros tenemos de todo. Es como dice Carl Sagan en uno de sus libros, Ajá. Somos la raza cósmica. El planeta va a ser lo que somos ya aquí en Ecuador, porque parecemos las Naciones Unidas. Tenemos de todo un poco. Y ya abordando el tema de economista, sabes que desde muy pequeño mi padre siempre me dijo que yo era muy bueno administrando recursos escasos. Y cuando me dijo eso, cuando él me dio mi primera semana, la primera semana, el primer dinerito que nos dan nuestros papás para comprarnos nuestros chicles en el colegio, el sándwich, etcétera. Yo ahorraba muy bien, tenía mi chanchito, siempre estaba buscando cómo hacer algo de negocios, ¿no? Por ejemplo, en aquella época de chiquito, yo soy muy salinero, me gusta ir mucho a Salinas, estaba en Guayaquil. La maravilla es que después del colegio nos íbamos a Salinas, por la cercanía. Cuando dice Salinas es ir a la playa, Ir a la playa. Entonces se pusieron de moda hacer pulseritas y anillitos con alambrecitos de colores. Entonces con esa mesada para el lunch compraba alambrecitos, hacía cadenitas, hacía un montón de cosas. Me iba al malecón de Salinas con mis primos a vender esas manualidades, ¿no? Y te daba adrenalina eso de vender, ¿no? Claro, yo era un chiquito. Es que recibes dinero, o sea, eres pequeño, recibiste tu mesada que no es significativa, y duplicar ese valor te da adrenalina. Claro. ¿Y cómo lo viviste? Y no solamente el tema de comprar, venderlo, sino el proceso de aprender a caerle bien a tu comprador, ¿no? Okay. Tener inteligencia emocional, que es tan importante como la instrucción académica, es el tener inteligencia emocional, empatía con las personas. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no vendía nada. Entonces, desde muy pequeño, motivado por este empujoncito que me dieron mis padres, pues fui perfilando hacia algo que me lleve a administrar recursos escasos y por otro lado a tratar con la gente. No nos olvidemos que la economía es una ciencia social que utiliza las matemáticas, los modelos econométricos y tantas complejidades científicas, matemáticas, para expresar lo que ocurre en la sociedad y para poder obtener indicadores que te permitan entender la realidad. ¿Para qué? Para mejorarla, para cambiarla y finalmente para administrar recursos escasos. Entonces la economía para mí fue un mundo que fue cayendo y decantando de una manera natural, natural. Siempre para poder con empatía ayudar a la gente y darle algo a la gente que la alegre. Porque no te imaginas la alegría de ver a la gente que se ponía mis pulseritas y que se vayan contentos y que llamen a sus hermanitos. Me compraban los papás, los papás de mis amigos, los amigos de mi papá, nos hacían el gastito. Y siempre con esa energía, ellos Roberto. Alegres, ¿no? Sí, o sea, porque cuando haces con corazón las cosas van fluyendo, ¿no? Como te decía fuera de cámaras, siempre en una actitud de no ser conformista y ser como un cachorrito con Red Bull, ¿no? O sea, ir corriendo por todos lados y si ya te aburres, no te aburras, busca qué hacer. Encuéntrate problemas, bueno, en el buen sentido de la palabra. Llena tus espacios de cosas valiosas. Sí. De hecho, vaya que luego quiero hablar un poquito más de eso. Entonces, en esa juventud temprana, tú descubres de que te gusta mucho. Yo diría que empatizar, que te gusta mucho relacionarte con las personas. Y qué mejor si en esa interacción hay dinero, ¿no? Y puedas conseguir un negocio como vender manillas. Es así que descubres que quieres encaminar tu vida. Quizá en ese momento ni siquiera sabías que era economía, pero quizá sí encuentras como esa relación y que terminas estudiando, te vas a estudiar a Chile. Claro, bueno. Dentro del colegio en el que estuve, acá en Quito, tuvimos una materia que era justamente Introducción a la Economía y ese fue mi primer approach hacia las ciencias económicas. Y te cuento que me enamoró el entender conceptos de demanda agregada, curvas de utilidad, el tema de optimizar los recursos para alcanzar el mayor bienestar dentro de la sociedad, entender que no existe almuerzo gratis, porque cuando ocurren algunas cosas, alguien siempre paga las facturas. Lo que siempre tienes que tener presente es que cualquier decisión económica que se tome, hay que ver de qué manera apoyas
o beneficias a la mayor cantidad de gente dentro de una decisión económica, porque siempre alguien va a tener que pagar. Por ejemplo, es muy delicado hoy en día dentro de la democracia poder brindar derechos, porque los derechos cuestan. Claro. Y los derechos tienen que ser siempre ganados para la mayor cantidad de personas, para que sea más amplia el tema de poder llegar a hacer los derechos. Porque finalmente alguien los tiene que pagar. Y esa persona que lo financia, de alguna manera, tiene que sentir que tiene una retribución también. Claro, claro. Entonces las decisiones económicas son delicadas. Entonces me fue apasionando. Y algo que no te puedo negar, descubro que el uso dentro de la economía de herramientas matemáticas, econométricas, estadísticas, es muy importante. Y te digo, me costó aprender, claro. Me costó dentro de las ciencias sociales aprender a utilizar estas herramientas y lo único que se puede hacer es enfrentar el toro por los cuernos y aprender. Y finalmente eso que fue tan difícil para mí, es lo que toda la vida me ha dado de comer. O sea, realmente, hacer modelos econométricos, llegar a cifras, hacer grandes bases de datos, data mining, sistemas de interpretación de modelos econométricos, etcétera, es apasionante. Wow. Es apasionante. ¿Tú crees? Y yo siempre lo he visto desde que leí un libro que se llama El economista camuflado. No sé si ubicas el libro. No, ese no lo he leído. Está muy bueno. Desde ahí yo siempre he creído que, bueno, más que per se, el ser economista, el tener la perspicacia de ver el mundo como tú lo ves, ¿no? Dice, esa computadora debió haber pasado por una cadena logística para llegar desde Taiwán, en donde se la fabricó. Y entonces estás viendo el mundo desde los ojos de un economista. Y más o menos es como entrar a la Matrix, ¿no? Tú empiezas a ver lo que existe detrás, no solamente de la realidad que estás palpando. Y eso a mí me caló mucho porque, claro, por ejemplo, el autor habla mucho de estar sentado en un café en una concurrida ciudad en Alemania y ver cómo la gente cruzaba por ahí y por qué el café se puso justamente en ese lugar, cuántas personas pasarán al día. Entonces, claro, es ver el mismo mundo que ven todos los demás, pero entender cómo funciona, y tú lo que dices es encontrar las métricas, los datos, claro. Y las herramientas para interpretar esa realidad de alguna manera que pueda ser mecánica y que yo pueda tomar decisiones para mejorarla. Es lo que... Correcto. Yo creo que una fortaleza que deben fomentar un poco más los economistas en general es la empatía con el ser humano. No olvidarnos que detrás de las cifras hay seres humanos y poder ponerte en los zapatos de las personas a las cuales tú estás atendiendo o quieres mejorar su vida. Es lo que comentábamos también minutos atrás. La verdad absoluta no existe. Todo el mundo tiene un pedacito de la verdad. Y como economistas tenemos que tener la habilidad de tomar esas partecitas de verdad que tiene toda la sociedad para darle cuerpo a la toma de decisiones y ser más asertivo para poder atenderles a los demás. Por ejemplo, dentro de mi desarrollo profesional, algo que fue muy útil fue profundizar temas en talento humano, por ejemplo, administración del talento humano, temas de contabilidad, temas de microempresa. Por eso decidí profundizar esas tal vez ventanas de oportunidad de mejorar mi bagaje académico y estudié el MBA. Estudié la maestría en administración de empresas y eso me ayudó a entender un poco más lo micro. Y sumado siempre a los libros de inteligencia emocional, hoy en día encuentras por todos lados. Está Leo Buscaglia, está Cuprest, están... Bueno, en YouTube ahora es una maravilla, puedes encontrar de todo. Claro. Y me gusta leer muchos de esos libros de inteligencia emocional, de superación personal. Mi esposa se mata de la risa porque me dice, el Robert está buscando cómo superarse y cómo no tirarle la culpa a la vaca y no sé qué. Pero ve, todo te suma, todo va sumando valores. No solamente los libros académicos, Stiglitz, el último premio Nobel, el cambio de visión, o todos los libros que hay por todos lados de economía libertaria. Es bastante interesante. Pero ojo, nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que saber cómo absorber lo mejor de todos los modelos para atender mejor a tu sociedad, a tu nicho de mercado, donde te toque desarrollar. Oye, me interesó mucho lo que acabas de decir. Y más que todo porque en uno de los episodios de Mind Hackers hablamos mucho de cómo las redes sociales te encierran en una burbuja
de información y que validan, por más torpe que sea la idea que tú traes, te la valida. O sea, eso decíamos en uno de los episodios. Mira, si tú crees que la Tierra es plana y empiezas a googlear que la Tierra es plana, vas a encontrar información que valide esa tesis. Sí. ¿Me explico? Entonces, sí, al fin del día, esa burbuja, porque los algoritmos de las redes sociales están programados para darte más de lo que te interesa. Entonces, si eres de izquierdas, te va a llegar solo información de izquierdas validando la información que tú tienes. Entonces, claro, ahí es importantísimo lo que tú dices, tratar de llenarnos de información, incluso de temas que nosotros no manejemos o que no compartamos, a través de la lectura de libros, a través de escuchar a referentes de ideas que no manejemos y nosotros no la hayamos interiorizado quizá. Y justamente lo que tú decías ahorita ahí, o sea, yo he escuchado muchísima gente, sobre todo en redes sociales, hoy por hoy es muy común encontrar a personas que pues, pueden tener mucha valía desde un punto de vista de conocimiento, pero quizá no tienen toda la valía que es haber pasado por la experiencia como tal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acabas de hablar de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y pues él habla de muchísimas cosas que van en contra quizá de discursos políticos actuales. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que tenemos que aplicar mucho una fórmula que si quieres le podemos decir que es una fórmula del éxito, una forma de superación personal, una fórmula que sirve en todos los aspectos de la vida. Primero, instruirte académicamente. Eso es fundamental, tener bases sólidas. La otra, nutrirte de experiencias. Tú tienes que, o sea, si solamente tienes instrucción académica, pero no tienes experiencias, vas a estar limitado en cómo traer a la realidad todo lo que vas aprendiendo en un libro. Claro. Y estas experiencias es viviendo muchas realidades, muchas cosmovisiones, para entender qué puede ser verdad y qué puede ser mentira, qué puede estar equivocado, cómo puedes argumentarle al Señor que cree que la Tierra es plana, porque hay gente que de verdad lo cree, y cómo poder explicarle que no lo es. De pronto tú y yo estamos equivocados. no lo sé, vivimos en una Matrix. La verdad es que yo hice el ejercicio de validar eso de que la Tierra es plana y encuentras muchos argumentos, libros, videos. Claro, pero de todas formas tienes que, con tu experiencia, con tus tema académico, sumado a tus experiencias, y eso dentro de la ecuación está dentro de un paréntesis. Lo tienes que multiplicar con algo que es vital dentro de esta fórmula de éxito o de realización personal. Tienes, repito, lo académico, la experiencia dentro de un paréntesis, y toda esta suma lo multiplicas por tu actitud, por cómo asumes la vida con la actitud. Con la actitud tú puedes cambiar el mundo. O sea, yo sé que todas las personas tenemos complicaciones en la vida. Yo sé que todas las personas, qué sé yo, nos tocó bañarnos en la mañana con agua helada. Que todos tuvimos de pronto un padre exigente que nos marcó algunas heridas emocionales en la juventud. Supéralo. Porque definitivamente alguien está viviendo algo más difícil que tú y ha hecho cosas más grandes. O sea, alguien nació sin piernas, alguien nació sin manos, mira a Stephen Hopkins, o sea, por favor. Entonces, tu actitud en la vida de no conformarte, de saber que puedes tener un potencial interno que puedes compartir, explotar y hacerlo crecer, eso multiplica de una manera impresionante tus conocimientos, tu experiencia y tu tema académico, ¿no? Entonces, esa ha sido una fórmula que ha permitido que de alguna manera yo no me conforme, sino que siempre busque más. Roberto, y cuando analizábamos tu perfil para esta conversación, algo de lo que definitivamente puedo decir que concluimos fue que eres un optimista en todo el sentido de la palabra. Entonces, porque mira, siempre se te ve muy alegre, siempre con una sonrisa. No importa de qué estés hablando, no importa qué tan técnico sea el tema. ¿Cómo lo logras? Cuéntanos, ¿cómo se ve un día normal del presidente de la CONAFIT? Bueno, la actitud, definitivamente la actitud y querer hacer más, no ser conformista y saber que siempre hay un camino para absolutamente todo.
Y si un día te levantas triste, pues mírate al espejo y sonríe y mírate. Eso genera endorfinas muy positivas que te cambian incluso la actitud. Si te sientes triste, pues no importa, compórtate como si estuvieras contento, porque a la final te la vas a querer tú mismo. Y si no puedes, tienes que convertirte en un actor por último. He decidido estar bien y tengo que lucir bien. Y esa energía la va sintiendo el resto y te la devuelve. Yo siempre digo que cuando tú le das algo a la vida te devuelve 10 de lo que tú le has dado. Entonces, si lanzas buenas energías, te prometo que la energía de la vida te va a devolver 10. Y eso va a hacer que salgas del bucle, bucle de malestar. O sea, cierto es, de pronto te coge un policía porque te cruzaste el rojo. Está bien, tienes derecho a quejarte, a desahogarte, a decir, miércoles, soy un burro, no vi la luz roja. Ya, desahógate. Pero hay gente que pasan 10 años y no termina de desahogarse. Ya, pues supéralo. Entonces tienes que superar tus Vietnams para poder enfrentar la vida con una actitud positiva. Y eso se te devuelve. Comprendo. Sí, claro. Más que todo, incluso si no eres creyente religiosamente hablando desde ese punto de vista, existe todo este tema de las energías. Al fin del día, y si eres ávido lector, puedes encontrar autores que hablan muchísimo de que al fin del día la materia es energía, ¿no? Porque si vas muy, muy al fondo con un microscopio, encuentras que todo está conformado por átomos y los átomos son energía. Claro. Entonces, solo quiero terminar con esta idea. Obvio que si tú inyectas esa energía sobre tu ser, tu cuerpo, y también la irradias al resto de personas que están a tu alrededor, eso se puede multiplicar. Valida mucho tu tesis en ese punto, ¿no? Sí, sabes que cuando era chico leí un libro de Leo Buscaglia que se llama Vivir, Amar y Aprender. Es un libro maravilloso. Y me quedó grabada una frase que le decía que la felicidad es como el arte. Mientras más se mide, menos se logra. Okay. Tú tienes que levantarte con una actitud positiva todos los días. Y no lo midas. No lo midas. Simplemente vive ahorita. Y estoy seguro, cuando pase mucho tiempo, tú ves hacia atrás y logras entender qué es lo que ha pasado y logras entender por qué te pasaron las cosas que te pasaron. Y te aseguro que el 90% de las cosas que no nos gustaron es porque no tuviste la actitud apropiada, la actitud adecuada. Sí, definitivo. Y es que aparte, o sea, todo en la vida no siempre va a ser color de rosa, ¿no? Y es difícil realmente porque cuando estás, o sea, cuando traes un problema encima, cuando traes muchas cosas encima, es muy difícil encontrar la calma de respirar y decir, a ver, mire, por este camino debemos ir, esto es lo que debemos hacer. Es muy difícil, más cuando estás en una crisis. Bueno, al fin tú estudias un MBA. Estudié el MBA. El MBA lo estudias en una universidad española, luego también en otra universidad española estudié dirección comercial y marketing. Eso complementó mis estudios básicos como economista, ¿no? Fortalecí la administración de recursos escasos con el tema microeconómico, con el tema de talento humano, recursos humanos, y el tema de vender. Uno es vendedor de todo, uno es vendedor todo el tiempo, uno es vendedor hasta para casarte necesitas vender producto para enamorar a tu esposa. Claro. Estás vendiendo un producto, entonces eso lo necesitas en todas partes. Y gracias a Dios, dentro de las experiencias laborales que he tenido en el sector privado, en el sector público también, por ejemplo, dentro de una de las empresas multinacionales de telecomunicaciones donde trabajé, mi departamento se convirtió como una microempresa dentro de la gran empresa, y el tener este conocimiento de economista, de MBA como empresa y el tema de dirección comercial me permitió conciliar el éxito que logré dentro de esa empresa multinacional. Entonces, a lo largo del tiempo, uno tiene que ir nutriéndose de más conocimientos. Yo soy el eterno estudiante. Hoy en día es un poco complicado porque la agenda es más difícil, claro. Porque realmente trabajar en el sector público, y le digo al sector privado, véanme bien, trabajar en el sector público, hacer cualquier cosa en el sector
público cuesta el doble. Cuesta el doble, porque no solamente tienes que lidiar con el jefe o el dueño. Con el jefe en el sector privado, lo que dice el jefe se hace. Pero en el sector público, lo que dice el jefe, por supuesto que será el señor presidente, pero tienes que conciliar los objetivos con ministerios, con círculos sociales, con representantes de comunidades, con muchísima gente. Y ahí viene el arte de poder tomar la verdad de todos, ese pedacito de verdad que tiene todo el mundo, y conciliarlo. Es del doble. Y además la burocracia, ¿no? Que el proceso para comprar papel higiénico o el proceso para comprar la computadora mega máxima que necesitas para trabajar. Claro, o sea, es complicado. Las 20 proformas. Yo respeto. Para mí fue un aprendizaje muy fuerte el entender cómo alcanzar los objetivos que son deseables en el sector privado, en el sector público. Ajá. Me costó aprender y ya he logrado hacerlo, pero se necesita mucho esfuerzo. Yo respeto mucho a los servidores públicos. Tú inicias laboralmente en el sector privado, sí, y luego como que migras al sector público, ¿no? Claro, en el sector privado, bueno, empecé trabajando, bueno, yo soy economista con mención en finanzas, entonces trabajé en algunos bancos, trabajé en empresas privadas de consumo masivo, luego estuve trabajando en el sector de telecomunicaciones privado también, luego de que, bueno, te estoy diciendo, no soy tan jovencito, yo vengo trabajando desde el año 96, entonces he podido tener muchas experiencias. En el año 2011 es mi primera experiencia en el sector público. Y ahí trabajé en el sector telecomunicaciones también, pero del otro lado. Claro. Trabajé en telefonía móvil, telefonía fija. Luego fui regulador. Ajá. Interesantísima la experiencia, ¿no? Veía a mis jefes ahora, pero desde el lado del supervisor. Claro. Entonces fue divertido, pero siempre poniéndome en los zapatos del otro. Entonces pudimos hacer sinergias positivas para el crecimiento. O sea, estás en la empresa multinacional que es de telecomunicaciones. Ajá. Saludos a Carlitos. Bueno, y estuve en la otra también. También. En la otra. Bueno, no. A ver, hablamos así. Estás trabajando en Claro como tal ese tiempo. Y también estuviste en Belsaude en ese tiempo, sí. Luego Movistar. Estuve en Andinatel también. Andinatel también. Andinatel, cuando existía Andinatel, antes de que existiera CNT. Ok, claro, estamos hablando de... súper linda. De 90 y qué. 98, 99. Y claro. Luego tienes la oportunidad de obvio, hiciste amigos, jefes, compañeros, y tienes la oportunidad de ir a la Secretaría de Telecomunicaciones. Claro, a la Senatel en aquella época. Y que básicamente era regulador de todo este sector. Claro, era supervisor. En aquella época existía la Superintendencia de Telecomunicaciones también. Sí. Hoy en día se fusionaron y pudimos hacer una sinergia muy interesante para que el boom de las telecomunicaciones acá en Ecuador, que nacen en el año, si no me falla la memoria, el primer celular se enciende en el año 92, ya Debe comercialmente, ser. Con Cellular Power en aquella época. Sí. Claro. Cuando el celular era claro, el celular. Y en el 98, 99 cambia de marca, se convierte en Porta. Belsaud ya trabajaba desde el inicio acá en Ecuador. Y bueno, viví toda la experiencia de cambios de tecnología. Bueno, fue muy interesante. Claro, cuando el celular todavía no se consideraba. Yo recuerdo los artículo 2000, de lujo. Era un artículo de lujo. Era como, no se consideraba un artículo que vayas a llevar en tu bolsillo. Claro. Era un artículo de lujo primero y luego muy caro de utilizar, ¿no? Claro, una compañera en la primera clase en la universidad, porque yo entré en los 90s en la universidad, ¿no? Sacó el zapatófono de la mochila. Uy, esta es la niñada de la clase, tiene celular. O sea, era un artículo de lujo, era muy costoso, ¿no? Claro. Y aparte que no tenías con quién comunicarte también. ¿No? Claro, me imagino que llamaba al papá y a la mamá para decir no estoy con mi novio. O sea, no lo sé. Claro. Pero claro, hoy en día ha cambiado este tema, ¿no? Y yo viví toda esa época. Había tecnología TDMA, la cambiamos a CDMA, luego a GSM. Bueno, viví una experiencia interesante. La época en la que no existía el roaming internacional. Tuve mucha suerte, realmente estoy muy agradecido con mi pasado, con mis ex jefes, con las empresas en las que he trabajado, porque todas han hecho que hoy en día esté sentado aquí contigo. Realmente es un premio y estoy muy alegre, muy contento
podría haber cambiado muchas cosas, sé que podría haberlo hecho mejor, pero siempre hice las cosas con corazón y di lo mejor que tenía en ese momento. Ahora, por supuesto, tengo más conocimiento, más experiencia, pero en ese momento hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Con las herramientas que tenías. Correcto, entonces estoy muy agradecido en realidad. Y también estamos hablando de una época totalmente diferente de acceso a la información, ¿no? Porque hoy en día si tú dices, oye, ¿cómo se hace no sé, incluso algo tan sencillo como cómo hacer un informe? Tú vas, googleas y ahí tienes formatos. Estamos hablando de una época en donde no tenías esas facilidades de acceso a la información, ¿no? En mi época no existía el Excel, Okay. Existía el QPro. Yo utilizaba un programa que se llamaba QPro. Empecé a trabajar con la Atari computadora, la Commodore 64. Entonces, realmente los avances tecnológicos, el sector de telecomunicaciones realmente ha permitido que todos los sectores económicos del país den un salto cuántico importante en desarrollo. Incluso cuando llegué a telecomunicaciones, yo tenía que hacer las liquidaciones de millones de dólares en un cuadrito Excel, ya cuando estaba trabajando en telecomunicaciones, y después fuimos evolucionando a cubos de información, megadata, ya fuimos sistemas más estandarizados, ¿no? Correcto, pero siempre con el enfoque de dar buenos servicios, buenos productos y servicios a nuestra comunidad, ¿no? A nuestra sociedad. El momento de la verdad, que es cuando enciendes el teléfono y haces la primera llamada y la escuchas perfecto. Y eso se ha aplicado en todos los trabajos en los que he tenido. Telecomunicaciones, en temas de salud. He trabajado en instituciones de salud públicas y privadas, y el hecho de que tengas procesos sólidos, por ejemplo, de compras públicas, que todo el mundo se muere de las iras, como dicen en Quito, de que los procesos son muy largos. Tienes que encontrar la manera de que sea rápido. Yo aprendí en el hospital la urgencia de que todo sea rápido, porque si no llega la medicina se te muere el paciente en la habitación. Claro. Entonces tienes que tener esa urgencia para poder atender a tus clientes, a tu sociedad, a tus usuarios. Cuando hablas del hospital, me estás hablando de cuando fuiste director en un hospital del IES, ¿verdad? Bueno, en el pasado fui director provincial y zonal de Guayas. Teníamos a cargo 25 hospitales en la dirección provincial. Tenías a cargo no solamente el hospital, sino todo lo que implica la seguridad social, que son la logística. Son todos los seguros, seguro de invalidez, seguro de salud, seguro de gravamen, el seguro de son en aquella época eran 4 seguros, el de jubilación, etcétera. No es solamente salud. Claro, salud es el 80% de los problemas. Entonces tienes que enfrentarlos. Entonces fui director del hospital de acá, el Hospital San Francisco, en Quito. Y fuimos catalogados como uno de los hospitales más importantes del sector público cuando yo estuve a cargo de esa administración, lo cual me encanta. Me encanta porque yo era un gerente que yo, a pesar de no ser médico, pues me metía con los médicos para entender las necesidades de nuestro socio, de nuestro cliente, perdón, del afiliado que estaba en la cama. Entonces, yo hacía recorridos con los médicos para ver cómo estaban los pacientes en las habitaciones y que me cuente si le atendieron bonito, si la enfermera le dio una sonrisa, si el médico le atendió bien, si le dieron la medicina, entender las cosas, entender qué es lo que necesitaban, porque corría a la oficina y me reinventaba nuevamente todos los procesos para poder atender mejor. Esa es otra de las fórmulas que te digo, transformación y mejoramiento continuo. Nada tiene que estar escrito sobre piedra. Okay. ¿Por qué? Porque todo tienes que verlo desde la visión de que se debe transformar y mejorar continuamente. Es un proceso que no termina nunca. Llevando justo de lo que estás comentando ahorita, muchas veces se habla de la especialización. Sin embargo, tú me cuentas una historia bastante compleja, pero también exitosa, de haber saltado de diferentes sectores, del sector de la salud, del sector de las telecomunicaciones. Hoy por hoy pasaste también por la banca pública, ahora estás en banca de segundo piso, economía popular y solidaria, todo esto. No tendrían en sí
quizá un hilo conductor que puedan decir, oye, por aquí es el camino, ¿no? Porque usualmente se entiende como la especialización, como que por aquí me voy y de ahí luego no puedo saltar a otro sector. Ahora, yo quiero creer que se trata del tema de ser economista, de administrar recursos escasos, como tú lo acabas de decir, esta frase tan fuerte que quedó plasmada en tu mente desde que eras niño cuando te lo dijo tu padre. Pero, ¿qué crees tú que te da, qué habilidades te da haber estado en diferentes sectores que quizá una persona que se especialice en algo no lo logra? Mira, hay dos cosas interesantes. Primero, la economía te permite administrar recursos escasos, te da las herramientas para que puedas hacerlo, y en cualquier sector productivo o nicho de mercado. Es una fortaleza bastante interesante. Y a lo largo de la vida profesional, en función de en qué te estés desarrollando profesionalmente, puedes ir introduciendo valor agregado para poder enfrentar nuevos retos. Por eso estudié el MBA, por eso estudié el tema de dirección comercial, por eso estudié, incluso cuando estaba muy metido y enfrascado en temas del sector de salud, estudié un diplomado en farmacoeconomía, muy interesante, que es básicamente utilizar modelos econométricos para identificar cómo las medicinas o las herramientas de salud pública impactan en la sociedad. Todo va encajando en la vida de una manera interesante. Lo segundo, las nuevas vertientes de administración del talento humano mundial en países desarrollados, han cambiado mucho en los últimos años. Cuando yo era chico, me acuerdo que lo que buscaban las empresas, qué sé yo, si eras una empresa de cualquier cosa, de panadería, querías buscar al administrador de panaderías que haya estado 20 años en ese sector. O sea, prácticamente tenías que empezar tu primer trabajo en una empresa, terminar y jubilarte a los 30, haciendo siempre lo mismo. Exacto. Esa era la vieja escuela. Hoy en día, más bien, lo que busca el cazador de talentos es a personal que tenga muchas experiencias. O sea, si ya estás 10 años en una empresa, has estado demasiado tiempo. No digo que está mal estarlo, no por supuesto. Pero lo que está mal es que tú no te vayas nutriendo de nuevas experiencias para que tu know-how y tú como ser humano, tanto en lo profesional como en lo humano, no hayas crecido. Entonces, los grandes cazadores de empresas buscan a personas que tengan experiencias de varios sectores económicos y que tengan la habilidad de adaptarse, aprender y ejecutar. Comprendo. Cambiar y alcanzar objetivos, centrarte en alcanzar objetivos. Y la habilidad de diseñar equipos de trabajo que puedan darlo todo, por decirlo de alguna manera, o personas que logren ser líderes, que saquen lo mejor de cada ser humano que forma parte del equipo. Entonces, la experiencia es sumamente importante hoy en día. Y creo que eso abona mucho a mi perfil hoy en día, porque si bien es cierto, soy economista, especializado en finanzas, trabajé en la banca privada, también trabajé en la banca pública. Cuando recibimos a la corporación en activos, la corporación tenía cerca de 180, 200 millones de dólares. Ahorita ya vamos a llegar a los 700 millones de dólares en activos. Es un salto. La corporación colocaba al mes... Tú llegas en el 2019 a mediados del 2019, pero fíjate que en aquella época la corporación colocaba 8, 9... en el mejor de los meses, 10 millones, ya, jalado de los pelos. Hoy día ya hemos superado los 43 millones de dólares de colocación mensual. Bárbaro. Con la misma cantidad de gente, pero incorporando algo que también aprendí en el sector de la salud. La urgencia, y bueno, y en el sector privado. En el sector privado, la urgencia de hacer las cosas rápido, y en el sector de salud, la urgencia de atender al paciente para que no se te muera. Entonces, la urgencia de entregar el crédito rápidamente a la cooperativa, que es mi cliente, que ahora son 350 y no 100 como cuando llegamos. Entonces, por eso te digo que hay muchos indicadores que han hecho que crezca. Entonces, todo ese conocimiento que hemos ido sumando han hecho que hoy en día la corporación no solo sea, digo yo, bueno, con corazoncito propio, ¿no?, el mejor banco público que tiene el país, sino, si lo comparas con banca privada, también uno de los mejores bancos del Ecuador. Y ahora en Latinoamérica. Estamos reconocidos en Latinoamérica como una operación importante. ¿Qué porcentaje de mora tienes a cierre de agosto? Sí, tengo mora. Claro que tengo mora. De 0,0000
24%. Hombre, es un Aquí insulto. en Japón, cualquier parte del mundo. Tengo Claro. la gerente de innovación y desarrollo, siempre me lanza el chiste, saque sus deditos que me encanta económicamente. Pero es 24% es un amor. Tu contraparte en este caso son las cooperativas de ahorro y crédito. Para quienes no ubiquen el trabajo de la corporación, ya vamos a hacer doble clic en eso, pero básicamente haces el trabajo de colocar créditos en cooperativas, que estos finalmente distribuyen el recurso hacia los ciudadanos, hacia el consumidor final. Yo quiero regresar antes un poquito, estamos hablando justo de esto de estar en diferentes sectores y que eso te contribuyó a tener skills que quizá no los hubieras desarrollado si solo estabas en banca todo el tiempo. Ahora, sobre ese mismo tema, se habla mucho de que la creatividad, la innovación crece, y lo hablamos de hecho más a fondo con Santiago Calvo Piña en uno de los otros episodios de Mindhacker. Él es gerente de innovación en Banco Solidario. Que la creatividad y la innovación crece justamente cuando conectas dos cosas que no tenían relación alguna aparente, y que esas dos cosas que no tenían relación, cuando se unen, consigues una que es totalmente nueva, y eso es justo innovar. Claro, o sea, traer el mundo de la salud al mundo de las finanzas, y ahí salen quizás cosas que permitieron este crecimiento en la CONAFIPS que estamos conversando en este momento. Entonces, qué bueno que tengamos esto palpable en lo que nos estás comentando, y vamos justo ahorita a conversar, a saltar esa brecha, ¿no? Cuéntanos tú alguna anécdota que tú podrías decirnos, ¿sabes qué? Esto específicamente era, no sé, del sector de telecomunicaciones, del sector de salud, y que yo lo he podido aplicar ahora en mis responsabilidades actuales, que puedas decir es innovación, porque lo traje de otro sector económico. Bueno, hablándote de lo que tenemos fresco hoy en día, por ejemplo, siempre que trabajé en la banca privada, estaba acostumbrado a manejar grandes cifras, grandes números, perspectivas de crecimiento importantes, llegar a más número de clientes. Y cuando llegué a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, en aquella época cuando llegué, el nombre era más largo de lo que hacía la corporación. O sea, realmente era perdón que lo diga, o sea, era una institución sumamente chiquita. Pero como ya había visto y tuve la experiencia de vivir en la empresa privada y cómo las metas y el desarrollo era importante para el crecimiento, no solamente de la empresa, sino del nicho de mercado al que atendíamos, claro, y todos los beneficios que se generaban. Tuve el honor de tener la confianza, incluso, bueno, pues por supuesto hoy en día de tener la confianza de mi jefe hoy en día para seguir haciendo cosas jefe, buenas, ¿no? Sí, por favor. Que a él no le puedo contar porque es especialista financiero, ¿no? Claro. Entonces, él sabe que lo que estamos haciendo requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Un saludo al presidente Guillermo, por favor. El presidente Guillermo Lazo nos apoya. Claro, él viene de la banca y banca privada. Sí. Y pues vaya, de formar un banco bastante exitoso. Entonces, debe entender muchísimo todos estos factores. Pero uniendo todas estas partes, que es un poco lo que te interesa, ¿no? Y nos interesa a todos. Una corporación, o sea, la corporación tenía que entregar créditos, y para poder dar créditos necesita recursos. Claro. Entonces yo dije, ok, y no captas, ¿de dónde sacas el ¿cuánto recurso? estamos colocando tanto? ¿Y por qué tampoco? Ay, es que no tenemos ¿Puedes darnos fuentes un de número? fondeo. ¿Cuánto estabas colocando en 2019? Ponle tú en promedio entre 7 y 10 millones de dólares al mes, que 15 en el mejor, no, 10 en el mejor mes en aquella época. ¿Por qué? Porque como una cooperativa no había, segmento 2 más o menos, ¿no? Porque la institución había, o sea, de lo que recuperaba, colocaba. Pero claro, es un banco de segundo piso que no tiene cuentaahorristas, cuentacorrentistas, depósitos a plazo fijo, y el Estado no le da un presupuesto para que trabaje, para que haga intermediación financiera. Entonces yo dije, a ver, esta institución, o sea, ¿qué está pasando? Tiene que dar crédito. Necesito conseguir recursos y fondos internacionales. En la banca privada, yo tuve la suerte de tener una relación
bastante estrecha con el CIBC Oppenheimer, es el Canadian Imperial Bank of Commerce, y Oppenheimer era su casa de valores de Nueva York, con los que yo trabajé muchísimo y conocí ese mundo internacional privado y a través del gobierno empecé a conocer muy profundamente el mundo internacional público con instituciones como el BID, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo, la GIZ, la cooperación alemana. GIZ, la cooperación alemana, la cooperación italiana. Bueno, hay muchos bancos de desarrollo e instituciones internacionales que apoyan el crecimiento de muchos países. Entonces yo dije, vamos a conseguir recursos del exterior y de manera directa. Nunca lo habían hecho, nunca. Pero como ya tenía cierto conocimiento y conocimiento efectivo, yo sabía cómo hacerlo. Lo primero que dije es, ¿cuál es tu primera puerta de entrada? Tu calificación de riesgos como institución financiera, porque toda institución financiera tiene que tener una calificación de riesgos externas. Denme la calificación de riesgos de la CONAFIPS. No hay, me dijeron. Y digo, por Dios, desde el 2012 existe esta institución. Estamos en 2019 y no hay una calificación de riesgos. Equipo, cuarto de guerra. Vamos a sacar la calificación de riesgos. Sigamos el proceso de compras públicas para contratar a la calificadora externa, etcétera. Y con el riesgo de que, o sea, estás hablando de que llegas a la institución, tienes ciertas falencias, insistes desde tu conocimiento, hay que hacer una calificación de riesgo, pero con el riesgo inherente de que la calificación no sea... Y que sea mala. Pues, ¿no? Y lo divertido, tienes toda la razón, porque efectivamente no fue mala. Fue pésima. ¿Cuánto fue la calificación? Fue pésima. Empezamos como... verás, quería ponernos B-. B-. Pero nosotros diseñamos un plan de desarrollo y de reajuste, una reinvención de la corporación que nos permitió tener una calificación no tan mala, porque ya estaban viendo los señores que hacían la calificación de que la institución ya empezaba a tener rumbo. Entonces, no te hago muy largo el cuento. Fue una lucha de ir mejorando procesos, de ir incorporando tecnología, de ir incorporando un montón de cosas y de trabajar estrechamente con el órgano regulador, con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que no nos tenía en buen concepto, ganarnos el respeto también del órgano regulador. También, ¿no? Correcto. Entonces, fue una batalla fuerte. Y ahora tenemos calificación AA y ahora somos los favoritos, diría yo, perdón. Ya tienes AA. Sin quitar. Somos AA ¿En qué desde tiempo? el 2019 20, hasta el día 21, de hoy. 22. En 3 años has logrado subir hasta AA. AA. Y no solamente... O sea, solamente quiero hacer un paréntesis ahí, porque subir de B-, que era más o menos la calificación que te daban, a B neutro, a B positivo, y luego a A, estamos hablando de 3 posiciones más ahí. Básicamente has subido, ¿cuántas? ¿6 posiciones? Son trabajos que en buen posiciones, romance ¿no? puede durar años. Puede durar entre 5 y 10 años, dependiendo de la problemática de cada institución. A entidades muy fuertes les cuesta unos 5 años subir de, por ejemplo, una A a AA. Correcto. 5 años. Correcto. De trabajo fuerte, de llegar a hacer las cosas. O sea, es un gran trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Y lanzo el piropo a todo mi equipo de trabajo, porque uno de mis grandes trabajos dentro de todo lo que tengo que hacer es armar un equipo de trabajo y poder extraer las mejores fortalezas del ser humano. Y te puedo decir que la corporación está llena de profesionales, de gerentes, de subgerentes, del equipo técnico operativo, maravilloso. Porque esto no se hace solo. Definitivo. Es el equipo. Es el equipo. Pero es que el equipo también no funciona. Mira, tú puedes tener a los mejores jugadores, pero si están en las posiciones inadecuadas, no van a aportar lo que pueden aportar. Tienes que motivar. Por eso, cuando tengo un día malo, me levanto y lo que te decía al inicio, me veo al espejo y sonríe, porque a la fuerza vas a estar contento, porque cuando llegues a la oficina, eso van a ver de ti. Eso van a ver de ti todos los que trabajan contigo y se van a motivar y van a decir, el Roberto que está enfrentando quién sabe qué batallas, viene acá y a pesar de que de pronto no nos vemos todos los días, cuando me ve, me da un abrazo y me felicita por mi trabajo. O sea, tengo que dar algo mejor porque yo sí sé ver ese esfuerzo.
Y por supuesto, bueno, todo cae en cascada, ¿no? Todo cae en cascada. Y por otro lado, bueno, esto, ¿qué me permitió? Que los organismos multilaterales nos den fondos, nos den recursos. Por primera vez confían en ti. El BID nos dio 93 millones, la CAF 100 millones, estoy negociando 175 más con la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo 33, y así te puedo ir comentando un montón de temas. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se han sumado. O sea, realmente tenemos el día a día, o sea, realmente el 99.9% de nuestras relaciones es con el sector privado nacional y multilateral. Multilateral, claro. Entonces, esto de aquí realmente nos permite dar buenas noticias. ¿A quién? A mi cliente más querido, que son todas las cooperativas a nivel nacional. Y más allá de eso, a los socios que conforman parte de las cooperativas. Es la señora que con $500 cambia la vida de su familia. Es un impacto social que me hace llorar, me emociona tanto porque se ayuda en cascada un montón de Además, personas. estuviste en banca privada y sabes lo potente que es el crédito. No, y justo quiero adentrarme ya en esta parte, justamente a tus labores ahora en la corporación. Y bueno, a los gerentes que espero nos estén escuchando de las cooperativas. Vaya, la gran mayoría de gerentes, yo puedo hablarte por experiencia de que cuando llega pandemia no estaban preparados y muchos de ellos siguen sin prepararse y sin tener el equipo adecuado de personas que se adentren en temas técnicos, tecnológicos y financieros. Y ahorita te explico mejor este tema. Resulta que, por ejemplo, tú dices la calificación de riesgos. Oiga, pero ¿para qué vamos a hacer una calificación de riesgos si nos va a salir mala? Hombre, porque te van a dar la pauta para a partir de ahí empezar a trabajar en una institución financiera mucho más solvente, mucho más sólida. El auditor es tu mejor amigo porque te permite evitar la ceguera de taller. Muchas veces te dicen en dónde tienes que mejorar cuando ni siquiera te has dado cuenta. O sea, es espectacular. Mis mejores amigos son los auditores. Sí, pero es que hay gerentes. Yo he conversado con personas que están dirigiendo instituciones financieras que dicen, no, es que ¿para qué lo voy a hacer si me van a decir que estoy mal? Hombre, es como decir, no, es que estoy con una enfermedad y mejor no me voy al médico porque va a decir que estoy mal. Al fin del día hay que tomar responsabilidades sobre la institución financiera porque no es de ustedes, no es de los directivos. La institución financiera es de los socios, es de la ciudad que los acoge. Y que quiebre una institución financiera puede ser el hecho de que quiebre toda la ciudad, porque hay mucha incidencia en las ciudades, en los cantones, en las parroquias donde están estas instituciones financieras. En algunos pueblos, en algunas ciudades chiquitas, el gerente de la cooperativa es más importante que el alcalde. Es increíble lo que hemos visto en territorio. Y luego migran a ser alcaldes o cosas parecidas. Pero está bien, porque tienen su vocación de servicio y pueden encontrar otros espacios para poder dar servicio. Eso es lo maravilloso de este sector. Y sí es cierto, yo creo que la actitud que multiplica la experiencia y lo académico, sí ha evolucionado positivamente en el sector de la economía popular y solidaria. Conozco a muchos gerentes que son, digo, yo me parezco a ellos o ellos a mí. Cuando estamos ya cómodos, estamos en nuestra zona de confort, nos preocupa. Porque significa que hemos dejado de aprender. Hemos dejado de aprender, estamos entrando en una zona de confort y el secreto es, búscate los problemas, en el buen sentido de la palabra, búscate qué hacer. El que se aburre está cometiendo un pecado. Por supuesto. Porque está dejando pasar oportunidades para aprender y crecer como profesional, como ser humano. Búscate el problema, porque si no te los buscas, te van a aparecer, es lo que tú decías, ¿no? El tema de la pandemia. Por comodidad, muchos no desarrollaron el tema tecnológico, muchos no desarrollaron temas de modelos que les permitan brindar mejores servicios. Claro. Lo que yo aprendí lo que tú decías, el tema de la innovación. Lo que aprendí en el sector de telecomunicaciones, lo pudimos traer también en la CONAFIPS, especialmente en el tema de manejo de la información, de cubos de información, de manejo de data mining, cubos de información que nos permiten hacer modelos predictivos, etcétera. Eso lo aprendí ahí en telecomunicaciones, lo traje acá y lo adaptamos. Entonces, cuando estuvimos en pandemia, en lugar de bajar el otorgamiento de créditos, todos estábamos en nuestras casas, porque teníamos que estarlo,
pero la corporación no cerró sus puertas de atención y fuimos creciendo y creciendo y creciendo y superando metas. Y no nos detuvimos nunca. ¿Por qué? Por lo que tú querías, lo que tú me preguntabas. ¿Cómo la experiencia de otras instituciones me ha permitido traer e innovar acá? Amalgamar estos conocimientos. Ahí están las cifras. Y lo más bonito es que puedo decir la verdad sin mentir. Allí están los números supervisados y auditados, incluso por la superintendencia, por calificador de riesgos. Y cada fondeador internacional contrata sus auditores, que siempre son los más grandes del mundo, que validan que la corporación esté utilizando bien sus recursos en función de los objetivos. Entonces, me encanta estar auditado por todos lados. Mientras más ojos estén viendo lo que hacemos, es mejor, porque da la credibilidad que estamos reflejando en el mercado. Por supuesto. Hay algo que quiero rescatar de la conversación que estamos teniendo, y es que quizá para gente que nos escucha de fuera, hace tiempo yo tuve la oportunidad de estar en una conversación, se puede decir, con gente de México que está involucrada en el tema de negocios. Y les llamaba mucho la atención el tema del cooperativismo en Ecuador sea tan fuerte. Y contrario a lo que se creería, porque México primero es una gran economía en Latinoamérica, y aparte está pues muy posicionado también el tema del cooperativismo desde hace mucho más tiempo. O sea, se podría decir que surge en Latinoamérica en muchos países, pero primero en México. Entonces, les llamaba mucho la atención cómo el cooperativismo es tan fuerte, y sobre todo el cooperativismo financiero, ¿no? Es tan fuerte en Ecuador. Y vaya, yo creo que depende de muchos factores, pero uno de los principales, me atrevo a decir, que es justamente la voluntad política de que existan instituciones como la superintendencia que regule, como la corporación que financie y como muchas otras instituciones que permiten justamente dar este empujoncito a la gente que decidió unirse en una cooperativa para brindar mejores resultados a sus asociados. Ahora, sobre este contexto, ¿tú cómo analizas la estructura del sistema financiero ecuatoriano, teniendo en cuenta que tenemos banca pública, banca privada, y está el sistema que en Ecuador se denomina y que existe normativa? Eso es algo de lo que los mexicanos nos admiran también, el hecho de que tengamos normativa específica, ¿no? Para la economía popular. Ajá. ¿Tú cómo analizas esta estructura del sistema financiero nacional ecuatoriano? Bueno, es sumamente interesante. Bueno, comparándonos con México o Brasil, los mercados son enormes, enormes. Una mediana empresa de México puede ser una mega gran empresa acá en Ecuador por el tamaño del mercado. Ahora, lo que sí es cierto es que la estructura y el orden de supervisión que tiene Ecuador es sui generis, es bastante innovador. Es más, me encanta porque Ecuador es innovador en muchos temas, en temas tecnológicos, lo digo de primera mano, de primera mano. Yo estuve allí en el sector de telecomunicaciones y en algunos temas de telecomunicaciones estamos más evolucionados que muchos países de Latinoamérica. Y te hablo desde el año 92 que se prendió el primer celular en Ecuador. Es una industria espectacular. En economía popular y solidaria es divertido porque, si bien es cierto, el sector financiero es uno, porque es uno el sector financiero, existen diferentes instituciones que hacen intermediación financiera y lo hacen de manera diferente. Por ejemplo, la banca privada está haciendo un trabajo espectacular. A pesar de los embates de la pandemia y todo lo demás, hoy en día podemos decir que la banca privada es una banca solvente. La banca pública tiene una misión de desarrollo especialmente para atender esos nichos de mercado donde la banca privada no tiene la apetencia de atender o le es muy difícil llegar. Y la economía popular y solidaria funciona totalmente diferente. Por ejemplo, en los bancos hay un cuerpo de accionistas y tú puedes comprar un banco, tú puedes tener más acciones de un banco y el cuerpo directivo, en función de tu posesión de acciones, toman decisiones y deciden apoyar al sector productivo, apoyar al sector comercial, apoyar al sector de importación y exportación. Cada uno atiende su nicho de mercado.
En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, no existen accionistas, claro, existen socios. Y eso es lo maravilloso. Todos los socios son dueños de partes iguales de la cooperativa. Entonces, los procesos democráticos de toma de decisión de los socios es bastante interesante. Está el consejo de administración, está el consejo de vigilancia, y ellos deciden quiénes administran el ahorro de sus socios. Y cada cooperativa atiende a un nicho de mercado. Y la cooperativa trabaja de la mano con sus socios para conseguir una mejor calidad de vida para sus socios. La dinámica es diferente. Entonces, aquí decimos que se distribuye o redistribuye la riqueza de una forma mucho más equitativa o igualitaria, porque cuando una cooperativa tiene un excedente, se reparte partes iguales para todos. Y esto no viene bajo el concepto de ninguna línea política, derecha, de izquierda, de nada. No, es un sistema de funcionamiento diferente. Son socios. Y eso se ancla en todo. Es más que político, es un sistema incluso económico, el cooperativismo. Como es diferente este nicho de mercado, requería de la existencia de una superintendencia de economía popular y solidaria que entienda a nivel de detalle esa interrelación humana. Está la superintendencia de bancos, que entiende muy bien esa interrelación humana, que es diferente, pero son complementarias, porque el sector financiero es uno solo. Uh-huh. Y en este momento, estas dos cabezas supervisoras del sector financiero, junto con la Junta, por supuesto, la Junta Financiera, la Junta de Regulación de Política Financiera, Monetaria y Financiera, la monetaria se separó, ya tenemos dos juntas, la monetaria y la financiera, pero están haciendo un buen trabajo porque el sector financiero está funcionando bien. Y dentro de los países de Latinoamérica, las cooperativas ya representan un poco más de 1/3 de todo el sector financiero. Son los indicadores más altos en toda Latinoamérica. Claro. Y es que encuentras cooperativas en Latinoamérica ecuatorianas que están en el top 10 de las cooperativas más grandes de Latinoamérica. Exactamente. Entonces, eso es un gran trabajo y creo yo que es una noticia muy positiva para Ecuador, porque estamos dentro de los rankings más importantes de Latinoamérica, y yo diría que incluso si nos comparamos con España, Alemania, etcétera, estamos respetando los principios cooperativistas. Incluso más que en estos lugares. No sé si más, pero lo estamos haciendo muy bien. Okay. Entonces, eso de allí sí nos debe llenar de orgullo. Comprendo. Oye, justo hablando de ese tema, vaya que lo que estamos conversando es respecto justamente a eso, ¿no? Yo creo que la cuota de mercado que tiene el cooperativismo, hablando de cuota de mercado financiero en Ecuador, o sea, no le iguala a nadie en la región. Exacto. Estamos en el primer peldaño de participación dentro del mercado, dentro de algunos indicadores, especialmente en número de socios. Uh-huh. Por ejemplo, hoy en día tú sabes que existe 9.2 millones de certificados de aportación a una cooperativa. Detrás de cada certificado hay un socio de una cooperativa. Pero una persona puede ser socio de más de una cooperativa. Claro, estamos hablando de 5.5 millones de personas en un país de 18 millones de ecuatorianos. Entonces, es bastante interesante también saber que el 60% de las personas que tienen una primera relación con un producto financiero lo hacen a través de su cooperativa. Y eso es justo inclusión económica. Exactamente. Y bueno. Justo quería hacer doble clic ahí porque algo de lo que yo considero que es importante, sobre todo cuando estás fuera del país, ¿no? Y dices, no sé, Argentina, igual Chile, también Brasil tiene un potente sector de la economía, se podría decir social, que lo llaman allá. Pero claro, no tienen la cuota de mercado que tiene Ecuador. En Ecuador puede ser que sea un país más pequeño, pero el sector cooperativo tiene esta cuota tan alta de mercado. Y tú decías algo ahorita y que es un dato súper importante. Tenemos 17 millones de habitantes, de los cuales 5 millones, 5.3 son socios de una cooperativa. Entonces, ¿esto qué te da a entender? De que quizá la banca tradicional no logra captar todo este mercado, que sí lo logra el cooperativismo. ¿Qué opinas tú? Yo creo que son complementarios. La banca privada está haciendo un muy buen trabajo con sus nichos de mercado, por supuesto, y las cooperativas también están haciéndolo. Son actitudes y son complementarios. Por ejemplo, una cooperativa se puede dar el lujo de atender espacios donde le es muy costoso atender a
un banco privado. Por ejemplo, cuando hemos ido a territorio, yo hago mucho trabajo en territorio, hay comunidades en el oriente donde llega solamente la cooperativa después de 3 días de viaje en bote y hasta en avioneta. Entonces, en la Amazonía sobre todo. Claro, entonces los bancos, para un banco probablemente atender determinada localidad va a ser muy costoso, no va a ser rentable, no va a alcanzar puntos de equilibrio, pero una cooperativa nace en esa comunidad. Y los socios que viven en esa comunidad son los que construyen su cooperativa de ahorro y crédito. Y familiaridad en la toma de decisiones. Claro. Entonces se autoatienden y se construyen las herramientas financieras para atenderse. Entonces yo creo que son complementarios. Entonces no es que se está luchando por el mismo porte del pastel. Las cooperativas lo que están haciendo es hacer que el pastel sea más grande, haciendo una inclusión financiera. Comprendo. Entonces, no son competencia. Tal vez sí hay ciertos espacios grises, ¿no? Por supuesto, porque el sector financiero es uno, pero son especializaciones diferentes. Por ejemplo, las cooperativas están especializadas en el microcrédito, no en créditos corporativos. Claro, claro. Entonces, en la cooperativa tú vas a ver que el 90% de los créditos están micro o consumo. En de 6, 7, 8 mil dólares. Entonces, los bancos están atendiendo otros nichos de mercado porque tienen otra clase de músculos financieros. Ok, no lo podrías haber dicho mejor y me parece un argumento totalmente enriquecido de tu experiencia. Porque si tú hablas solamente con, no sé, con solo cooperativistas, podrían decir, no, es que estamos tratando de conseguir esa cuota de mercado de gente desatendida. Pero como tú dices, al fin del día no es necesariamente eso. No, el pastel es el que se está haciendo más grande. Y vaya que es importante porque en inclusión económica, cuando hablamos de personas que nunca han accedido a crédito, que nunca han utilizado una cuenta bancaria o una cuenta en una cooperativa, en este momento es cuando recién ingresan a la formalidad de ser parte de un sistema financiero formal, ¿no es cierto? Claro, y sabes que gracias a la credibilidad que tiene la corporación, digamos que a ese trabajo cercano que hemos tenido con las cooperativas, hoy en día hemos logrado trabajar con las cooperativas para que entendamos que detrás de cada operación de crédito tiene que estar presente el gran concepto de la inclusión financiera. Por ejemplo, inclusión financiera especialmente en darle las mismas oportunidades a todas las personas que necesiten un crédito productivo para salir adelante con sus familias, porque finalmente para eso trabajamos. Entonces, no podemos dejar de aceptar que hay ciertas inequidades en la sociedad todavía y queremos hacer que las oportunidades sean las mismas para todos, las oportunidades, sin discriminar a nadie, pero hacemos un esfuerzo adicional para darle oportunidades, por ejemplo, a las mujeres emprendedoras, a las mujeres, la economía violeta. Los economistas, para darnos a entender, nos hemos inventado un montón de colores para diferentes nichos de mercado. Economía verde, la violeta, la naranja, la gris, la negra. La negra es la que no atendemos nosotros. Pero la gris también, la gris sí, que es el comercio, el tema informal, ¿no? Que tenemos que hacer que se haga formal para que tenga más beneficios. Pero, por ejemplo, la economía violeta. Entonces hemos diseñado ciertos productos que le permiten a la cooperativa trasladar esos beneficios a las mujeres que necesitan un crédito para darles un empujoncito. Ojalá algún día no sea necesario dar ese empujoncito y tengamos una sociedad mucho más madura en la que no tengamos que hacerlo para que exista esa inclusión financiera y que se motiven solos. Pero existen ahorita productos que nos han permitido hacer que el 51% de las operaciones de crédito estén hoy en día en manos de mujeres, de los recursos que se dan a través de las cooperativas, de los recursos nuestros, de la corporación. Okay. Y en ese sentido también estamos motivando algo que es importante para el planeta, que es la economía verde. Justo ya quería llegar. Sí. Justo ya quería llegar. Estamos hablando ahorita de la corporación como tal, lo que hace es ser una banca segundo piso y dar crédito a las cooperativas. En este sentido, hay como esta política pública de generar comportamiento, ¿no? Entonces dices, la economía violeta, entonces vamos a dar créditos a las mujeres emprendedoras. Está la economía verde, que es para mejorar, en este caso, el entorno
de los lugares en donde se dan estos créditos. Yo, justamente estamos con el tiempo ahí, justamente para ir terminando esta parte, quiero que nos comentes qué es Saras, por qué debemos regresar a ver esto, las entidades financieras, por qué lo deberían regresar a ver, y cuál es el beneficio para la gente de a pie. Ok, el reto mundial es cambiar los hábitos de consumo que están destruyendo al planeta, básicamente. Porque si se acaba el planeta, no va a haber nada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con el concierto internacional que está focalizado a rescatar el planeta? Estamos diseñando productos y servicios financieros que nos permitan dar créditos productivos que disminuyan el impacto ambiental y el impacto tóxico o nocivo en los ecosistemas del planeta, pero también el social. Entonces, por ejemplo, con el apoyo de las Naciones Unidas, con el PNUD, instalamos el modelo SARAS, que es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Ya hemos capacitado a más de 200 cooperativas de ahorro y crédito en esta línea. Hemos obtenido recursos internacionales para que se transformen en créditos productivos y con el sistema SARAS identificamos el riesgo de cada operación de primer piso de crédito que genera un crédito productivo. Y sí, identificamos el riesgo, que puede ser alto, medio o bajo, pero además le damos... Solo un punto ahí. El riesgo que tú analizas no es de riesgo crediticio, sino de riesgo de cuán afectado puede resultar el medio ambiente por ese crédito que estás dando. Tenemos los riesgos de crédito, por supuesto, bien identificados, pero los riesgos ambientales y sociales tienen otro enfoque. Entonces, identificamos, por ejemplo, que una actividad productiva puede tener un riesgo ambiental porque siembras papas en determinada zona. Entonces, podemos identificar si es un riesgo alto, medio o bajo en función de la zona, de la producción, etcétera. Pero vamos un poquito más allá. ¿Cómo voy a administrar ese riesgo para que no se transforme en algo nocivo? Comprendo. Entonces le damos las recomendaciones a la cooperativa que le traslada a su socio las recomendaciones de cómo tiene que llevar a cabo su socio esa actividad productiva y le da recomendaciones y sugerencias. Y la idea es que con estas recomendaciones y sugerencias... Pero un sujeto de crédito, ¿qué debe acreditar en el momento en que recibe? Inmediatamente, por ejemplo, debe no solamente pasar los riesgos de crédito, por supuesto, normales, y tiene que tener su proyecto para poder desarrollar su actividad productiva, pero el SARAS te identifica el riesgo. No significa que el cliente esté provocando un daño. Entonces no le vas a negar el crédito. La idea es que cuando le des el crédito le puedas enseñar y brindarles las mejores prácticas para que su actividad económica mejore. Y eso se le puede dar seguimiento para que su actividad económica vaya mejorando, porque al incorporar estas recomendaciones, existen más de 2.300 recomendaciones para todos los objetivos de financiamiento. Puede mejorar incluso su rentabilidad a lo largo del tiempo, porque un crédito verde no es que sea más caro, sino que más bien te permite ser más eficiente. Comprendo. Pero también está el riesgo social, que no... por ejemplo, mide riesgos sociales de, por ejemplo, que no contrate a niños chiquitos o haya explotación a las mujeres, etcétera. Hay un beneficio detrás que es la tasa de interés, ¿no? Que debe ser una más atractiva. Tasa de interés, plazos, montos, por supuesto que también motivan a que las cooperativas les trasladen estos beneficios, estas recomendaciones a sus socios. Comprendo. Súper. Mi estimado Roberto, realmente son tantos temas que me encantaría tener todo un podcast adicional. Espero que no sea la última vez que te tengamos acá en Mindhackers. Realmente una conversación bastante enriquecedora y que aparte yo creo que agrega mucho valor para quienes nos están escuchando. Tu historia es llama mucho la atención en torno a lo que hemos conversado y esperemos pues agregar valor a todos los que nos están escuchando. Para ir finalizando este episodio, yo quiero hacerte un par de consultas, un par de dudas que tengo. Desde esa expertise que tú traes,
¿Puedes recomendarnos un libro que digas tú que un libro o un contenido, se puede decir, que sea imprescindible en el velador de Roberto? Aún imprescindible. Híjole, me gustan muchos géneros, te puedo hablar desde el lado académico, por supuesto, los libros de Stiglitz, de macroeconomía que me encantan, con Dorbush, Felipe Larraín, son espectaculares. No recuerdo el nombre de la promotora de la economía libertaria, tiene planteamientos bastante sugestivos. ¿Latinoamericana? Pero no, es europea, si no recuerdo el nombre, el Atlas, se me fue el nombre, disculpa. Vamos a ponerlo en la descripción del video. Pero me encantan los libros de ciencia ficción, por ejemplo. O sea, me encanta soñar, me encanta ver otros mundos. Los últimos libros que estuve leyendo, Dune o Fundación, Stephen King. O sea, me encanta todo ese género de ahí. Pero los de superación personal también. Okay. Aunque mi esposa te critiquen en casa, ¿no? Sí, Leo Buscaglia es divertidísimo y ese es de los viejos. ¿Cuál me dices? Leo Buscaglia. Leo Buscaglia. Es divertido, es de los viejos, de los primeros que empezaban a hablar de este tema de inteligencia emocional, de desarrollo personal. Vivir, amar y aprender se llama ese libro, muy bonito. Kafka también me gusta leer, es un poco denso, pero léanse también un Mafalda, que alegra la vida, un Olaf el Amargado, que alegra la vida también. Liniers, ¿ubicas Liniers? No. Te lo recomiendo, es un caricaturista argentino, que muy contemporáneo, de hecho, y que está muy bueno, muy bueno. Tiene un personaje muy parecido a Mafalda, que yo creo que también, si te gusta ese género, pues te va a llamar mucho la atención. De los divertidos, oye, Mortadelo y Filemón, que son como los condoritos europeos, Asterix y Obelix también. Tienes una lista bárbara. Tienes que leerlo todo para entender al mundo. ¿Por qué? Porque todos tienen una pequeña parte de la verdad. Ha sido realmente un honor conversar contigo el día de hoy. Pues vaya, esperemos tenerte muy pronto de acá de regreso. Nos llevamos muchas lecciones, queridos Mindhackers. Recuerden, preguntas, respuestas, todo lo que ustedes necesitan saber lo tienen aquí en Mindhacker Podcast. Pueden encontrarnos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, en todas las plataformas de podcast, pero también nos pueden encontrar en YouTube, Facebook y todas las plataformas también de redes sociales. Ha sido un gusto, un placer. Recuerden que este episodio ha llegado a ustedes gracias a Great English, derribando las barreras del idioma desde hace varios años, y pues estudiar inglés les puede garantizar realmente conseguir muchos mayores resultados en sus negocios, en sus emprendimientos. Y qué gusto haber compartido el día de hoy con Roberto. Realmente ha sido una conversa muy grata y nos vemos la próxima, queridos Mindhackers.